El 6 de marzo de 1944, a 28.000 pies sobre Brandeburgo, Alemania, la máscara de oxígeno se congelaba contra el rostro del mayor Hans Kogler, mientras examinaba el cielo cristalino desde la cúpula de su Messerschmitt Bf 109 G6, encabezando una formación mixta de cazas hacia la corriente de bombarderos que sus controladores en tierra habían asegurado que estaría sin escolta a esa altitud, tan profundamente dentro del Reich. Pero de pronto una advertencia quebró su auricular con creciente pánico. A las 12 en punto. Alto. Cazas monomotores con tanques suplementarios. Y la sangre de Kogler se volvió hielo, pues cazas estadounidenses monomotores, allí sobre Brandeburgo, a menos de 50 millas de Berlín, era algo imposible según todos los cálculos conocidos, ya que ningún caza aliado de un solo motor poseía el alcance para penetrar tan lejos en Alemania y regresar a Inglaterra. El P-47 Thunderbolt apenas rozaba el espacio aéreo alemán. El P-38 Lightning podía llegar a Hannover en un buen día, pero Brandeburgo o Berlín estaban fuera de toda proyección real, contradiciendo por completo las estrategias defensivas construidas desde que comenzó la campaña de bombardeo diurno estadounidense. Sin embargo, mientras observaba cómo aquellas siluetas plateadas crecían y sus puntas alares cuadradas y perfiles elegantes se volvían inconfundibles, comprendió con absoluta claridad que estaba presenciando el principio del fin, porque no eran los robustos Thunderbolt ni los Lightning de doble cola que habían aprendido a enfrentar al límite de su alcance, sino los North American P-50 y 1B Mustang que avanzaban con la confianza depredadora de quienes sabían que tenían combustible de sobra, altitud para maniobrar y tiempo ilimitado para cazar, acompañando a los 730 bombarderos pesados de la octava Fuerza Aérea, que se acercaban a Berlín en un asalto directo al corazón del Tercer Reich, un ataque sin precedentes escoltado por cazas monomotores durante todo el trayecto. Y aunque ni Kogler ni sus pilotos del grupo compuesto por 7 Bf-110 y 40 y un Bf-109 sabían que este momento desencadenaría el derrumbe psicológico más profundo en la historia de la aviación militar, las matemáticas de la aniquilación ya estaban escribiéndose en las estelas a 28.000 pies sobre Brandeburgo, pues el shock se había estado gestando durante semanas. El 11 de enero de 1944, el mayor Hermann Graf de JG-11 había encontrado cazas monomotores estadounidenses cerca de Brunswick, 150 millas más adentro de lo que se creía posible, y su informe, donde sugería que debían haber repostado en bases secretas en Suecia, fue descartado como fatiga de combate. Pero los avistamientos continuaron. En Hannover el 29 de enero, en Magdeburgo el 3 de febrero, y cada reporte empujaba el límite teórico del alcance estadounidense hacia el este, mientras el Ministerio del Aire emitía directivas afirmando que tales observaciones eran errores de identificación y que los pilotos serían sometidos a evaluaciones médicas, sin entender que la verdad era mucho más inquietante, pues ingenieros estadounidenses en Wright Field habían logrado lo que los expertos alemanes habían declarado físicamente imposible: extender el radio de combate del P-50 y 1B a más de 650 millas con tanques auxiliares desechables. Y aunque esta matemática parecía violar las leyes aerodinámicas según las tablas alemanas, los estadounidenses no habían cambiado la física, sino que la habían aplicado con una creatividad inimaginable para la inteligencia técnica alemana, gracias al motor Packard Merlin 1650-3, una versión mejorada del Rolls-Royce original fabricada con tolerancias industriales de precisión joyera, y a los tanques suplementarios británicos de papel prensado, ligeros, baratos y desechables. Estos avances asombraron a especialistas alemanes como el Oberfeldwebel Konrad Bauer, que examinó un Mustang derribado en febrero de 1944 y dejó constancia de su sorpresa ante la eficiencia del motor, el intercooler y la calidad de producción, que permitía fabricar 3 motores por hora, un dato que simbolizaba que la guerra ya no era de pilotos sino de líneas de montaje, mientras que los tanques auxiliares estadounidenses, construidos de cartón laminado con resina, apenas pesaban 35 libras vacíos,
y podían contener combustible por 5 horas más que suficiente para un vuelo de 2 horas y media hasta Berlín, permitiendo que el P-51 los liberara en segundos al entrar en combate y mantuviera todo su rendimiento. Una revolución que el teniente coronel Hubert Semke explicaría diciendo que los alemanes pensaban que los estadounidenses ahorrarían combustible, pero con tanques desechables podían quemarlo como millonarios. Este cambio tecnológico solo podía entenderse plenamente al recordar el trauma del 14 de octubre de 1943, el Jueves Negro, cuando 290 y un 17 de la octava Fuerza Aérea atacaron Schweinfurt sin escolta de largo alcance y perdieron el 20.6% de su fuerza, obligando al general Ira Eker a suspender las incursiones profundas y llevando a Adolf Galland a proclamar que habían demostrado la inviabilidad del bombardeo diurno, convencido de que los estadounidenses se verían forzados a copiar a los británicos y bombardear de noche. Pero Galland se equivocó, pues asumió que los estadounidenses aceptarían las limitaciones tecnológicas existentes en lugar de desarrollar nuevas soluciones, de modo que cuando informes de un nuevo caza estadounidense de alcance extraordinario comenzaron a llegar a finales de 1943, los desestimó hasta que, durante la Big Week del 20 de febrero de 1944, los estadounidenses lanzaron 1.000 bombarderos con 835 cazas escolta, incluidos los primeros contingentes significativos de Mustangs, y la Luftwaffe perdió 262 cazas, y, lo más crítico, 100 pilotos veteranos, el 17% de su fuerza experta disponible, presagiando el golpe definitivo que Kogler presenciaría semanas después cuando aquellos Mustangs aparecieron sobre Berlín. Para comprender por qué la aparición de los Mustangs sobre Berlín, el 6 de marzo de 1944, causó un impacto psicológico tan devastador en la Luftwaffe, hay que regresar primero al trauma del 14 de octubre de 1943, el Jueves Negro, cuando la octava Fuerza Aérea intentó bombardear las fábricas de rodamientos de bolas en Schweinfurt sin escolta de largo alcance, y de los 291-17 que cruzaron el espacio aéreo alemán, 60 fueron derribados y 138 dañados, una pérdida del 20.6% que costó la vida a más de 600 aviadores, lo que demostró con brutal eficiencia que el bombardeo diurno sin escolta era insostenible. Tal fue el golpe que el general Ira Eker suspendió por completo las incursiones profundas, mientras que el general major Adolf Galland, jefe de cazas de la Luftwaffe, declaró que el 14 de octubre representaba la mayor victoria de los Jagdgeschwader, asegurando en sus memorias posteriores de First and the Last que, tras Schweinfurt, habían probado que el concepto estadounidense de bombardeo de precisión diurno era un fracaso y que los estadounidenses tendrían que adoptar el bombardeo nocturno, inherentemente impreciso, como los británicos, una convicción basada en la premisa de que la tecnología existente no permitiría escolta de largo alcance. Pero el error de Galland fue asumir que los estadounidenses aceptarían esas limitaciones en vez de desarrollar soluciones nuevas, de manera que cuando comenzaron a llegar reportes a su despacho, en diciembre de 1943 sobre un caza estadounidense con un alcance extraordinario, los descartó como exageraciones, y cuando sus propios pilotos informaron la presencia de aviones monomotores sobre Hannover, en enero de 1944, los acusó de ver cosas. No fue sino hasta el 20 de febrero de 1944 el inicio de la Big Week, cuando empezó a comprender la magnitud de la amenaza, pues los estadounidenses lanzaron 1.000 bombarderos, con 835 cazas escolta, incluyendo el primer despliegue a gran escala de P-51B, y durante 5 días la Luftwaffe perdió 262 cazas y, lo más crítico, 100 pilotos veteranos, el 17% de su fuerza de combate experimentada, lo que significó un golpe devastador que debilitó permanentemente su capacidad defensiva. Mientras tanto, el 357 Fighter Group en la RAF Leiston en Inglaterra se preparaba para la misión más ambiciosa intentada hasta entonces, convertirse en la primera unidad de P-50
y uno en escoltar bombarderos hasta Berlín y de regreso, y a las 6 en punto el coronel Henry Spicer advirtió a sus pilotos que estarían 4 horas sobre territorio enemigo y que cualquier avión que no estuviera en condiciones perfectas debía abortar, aunque irónicamente él mismo tuvo que retirarse poco después del despegue por problemas mecánicos, dejando al mayor Thomas L. Hayes al mando de la misión histórica. A las 8:30, 730 bombarderos pesados comenzaron a despegar desde East Anglia, seguidos por 796 cazas destinados a formar un sistema de relevo, P-47 para la fase inicial, 38 para la fase media, y P-50, y uno para la penetración profunda y la escolta directa, aunque de los 48 Mustangs, lanzados por el 357, solo 33 lograron llegar a Berlín debido a fallas mecánicas y dificultades de navegación en nubes densas. Mientras tanto, las estaciones de radar alemanas detectaban la formación masiva mientras se alineaba sobre el Mar del Norte, y los trazadores en Doberitz evaluaron inicialmente esta incursión como otro engaño, pues en el pasado los estadounidenses se habían aproximado a Berlín solo para desviar hacia objetivos secundarios, por lo que el Oberst Hannes Trautloff decidió mantener sus cazas en tierra hasta que se confirmara la intención de atacar la capital para no desperdiciar combustible, pero a las 11:30 los bombarderos cruzaron hacia Alemania y los P-47 combatieron a los interceptores alemanes en Holanda conforme a lo esperado, lo que llevó a los alemanes a suponer que los estadounidenses se verían obligados a retirar su escolta al llegar a su límite de alcance. Así, a las 12:55, cuando la corriente de bombarderos se acercaba a Berlín, el mayor Hans Kogler recibió la orden de interceptar lo que se creía serían bombarderos desprotegidos y despegó con 7 Bf-110 adaptados apresuradamente para servicio diurno y 41 Bf-109, convencido de que los bombarderos estaban vulnerables, sin saber que Hayes y los 33 Mustangs que habían logrado llegar, tras atravesar nubes y problemas de navegación, estaban justo por encima. Hayes describió en su informe de combate que rompieron la capa de nubes y vieron a los 24 abajo a su izquierda, mientras aproximadamente 40 aviones enemigos, M-110 y M-109, se posicionaban para atacar sin haber visto a los Mustangs, que tenían ventaja de altitud y sorpresa total. La formación alemana, concentrada únicamente en los bombarderos, no detectó a los cazas estadounidenses hasta que fue demasiado tarde, y al grito de Hayes, Greenhouse Squadron, aquí el líder, enemigos a las 2 en punto bajas, suelten tanques y ataquen. Los Mustangs cayeron sobre ellos. Un sobreviviente alemán, Feldwebel Jan Müller de JG-11, recordaría que estaban comenzando la picada sobre los bombarderos cuando vieron trazadoras pasar junto a la cabina y que al mirar arriba vio cazas monomotores estadounidenses cayendo sobre ellos, algo imposible, tan cerca de Berlín, y que solo cuando vio docenas de tanques suplementarios cayendo desde el cielo, comprendió que aquellos aviones eran auténticos. Lo que siguió no fue una batalla sino una ejecución. Los cazas alemanes, sorprendidos y desorganizados, se dispersaron mientras los Mustangs, con mayor energía y posición, destruyeron 20 aviones enemigos en 12 minutos sin perder un solo P-51, y Hayes mismo derribó un Bf-109 a baja altura, antes de liderar un ataque contra un aeródromo alemán, marcando el inicio visible del colapso psicológico y operativo de la defensa aérea del Reich. Mientras los Mustangs irrumpían sobre Berlín y devastaban la formación de interceptores de Kogler, la magnitud completa de la ofensiva estadounidense del 6 de marzo de 1944 se desplegaba a escala continental, pues aquella mañana despejada y fría, perfecta para volar, había comenzado en Inglaterra con una operación meticulosamente preparada durante meses. A las 8:30, los 730 bombarderos pesados de la octava Fuerza Aérea comenzaron a elevarse desde sus bases en East Anglia, mientras 796 cazas se organizaban para formar un sistema escalonado de escolta, P-47 Thunderbolt, para la penetración inicial, P-38 Lightning para la fase intermedia y los P-51 Mustang para la escolta profunda sobre Berlín,
constituyendo el primer intento real de atacar el corazón del Tercer Reich con protección total de principio a fin. El 357 Fighter Group había lanzado 48 Mustangs, aunque solo 33 lograron llegar debido a problemas mecánicos y los desafíos de navegación en una densa capa de nubes, mientras que en Alemania, los complejos radares de defensa aérea del Reich comenzaban a trazar en sus pantallas la gigantesca formación sobre el Mar del Norte, interpretándola al principio como otro amago estadounidense, ya que en ocasiones anteriores los bombarderos habían simulado dirigirse a Berlín solo para girar hacia objetivos secundarios. Por eso en Döberitz, el principal centro de control de cazas para la defensa de Berlín, el Oberst Hannes Trautloff, decidió no desgastar combustible y mantuvo sus unidades en tierra hasta que los estadounidenses se comprometieran realmente con la capital. No obstante, a las 11:30 los bombarderos cruzaron el espacio aéreo alemán cerca de Arnhem y los P-47 comenzaron a enfrentarse con cazas alemanes que despegaban de bases en Holanda y Alemania Occidental, un patrón que parecía confirmar que los estadounidenses pronto se quedarían sin escolta al llegar al límite de alcance de los Thunderbolt, reforzando la falsa confianza de que, como tantas veces antes, el momento llegaría en que la octava fuerza aérea quedaría expuesta. Así, cuando la corriente de bombarderos se aproximaba a Berlín y los P-47 giraron para regresar, los controladores alemanes anunciaron que la ruta estaba despejada y que la escolta estadounidense había retrocedido, lo que llevó al mayor Hans Kogler a liderar su fuerza de 7 Bf-110 y 40 y un Bf-109 hacia lo que creían un ataque seguro contra bombarderos indefensos. Pero lo que encontró en su lugar fue la emboscada perfecta, pues Hayes y los Mustangs del 357 habían atravesado las nubes y adquirido ventaja de altitud sobre la formación alemana, observando simultáneamente a los 24 Liberator bajo su ala izquierda y a unos 40 cazas enemigos posicionándose para atacar sin saber de la presencia estadounidense, lo que les otorgó sorpresa total. Hayes describió en su informe cómo, al ver a los cazas alemanes completamente enfocados en los bombarderos, dio la orden Drop Tanks and Attack, mientras los Mustangs liberaban sus depósitos de combustible y se lanzaban en picada sobre los desprevenidos interceptores, provocando una ruptura caótica en la formación alemana, cuya reacción inicial fue de incredulidad absoluta, pues muchos pilotos, como el Feldwebel Jan Müller, pensaron que se trataba de algún engaño con aviones capturados, hasta que observaron caer decenas de tanques suplementarios, señal inequívoca de que aquellos Mustangs eran reales y que habían llegado al corazón del Reich. Lo que siguió fue descrito por veteranos como una ejecución más que una batalla, ya que los cazas alemanes, tomados por sorpresa, quedaron sin la cohesión necesaria para responder. Y en apenas 12 minutos el 357 Fighter Group reclamó 20 aviones enemigos destruidos, sin perder un solo Mustang, mientras Hayes derribaba un Bf-109 a baja altura cerca de Wells, y luego lideraba un ataque de ametrallamiento sobre un aeródromo alemán, un giro dramático que simbolizaba el cambio irreversible de iniciativa aérea. Por primera vez en la guerra, los cazadores alemanes habían sido cazados con total impunidad sobre su propia capital, una demostración contundente de que la era en que la Luftwaffe elegía cuándo y dónde luchar había terminado para siempre. Mientras los restos humeantes del combate sobre Berlín aún caían hacia los campos alemanes, la onda de choque psicológica que desencadenó la aparición de los Mustangs comenzó a sacudir los niveles más altos del liderazgo nazi, pues en su propiedad de Karin-Hall, a 50 millas al norte de la capital, el Reichsmarschall Hermann Göring estaba almorzando cuando recibió una llamada urgente del general der Jagdflieger Adolf Galland, informándole que cazas monomotores estadounidenses estaban combatiendo sobre Potsdam. Incapaz de aceptar lo que escuchaba, Göring respondió con frialdad que debía haber un error y ordenó que verificaran los informes. Pero Galland insistió en que había confirmaciones visuales múltiples, lo que provocó una explosión de furia del Reichsmarschall, quien, según su ayudante, Oskar Bernd von Brauchitsch, arrojó su copa de vino contra la pared gritando que aquello era traición, sabotaje, y acusando a los pilotos de mentir para encubrir cobardía,
amenazando con someter a consejo de guerra a cualquiera que afirmara haber visto cazas estadounidenses de un solo motor sobre Berlín. Sin embargo, incluso mientras vociferaba, la evidencia era innegable, pues desde Karin Hall podía ver las estelas sobre la capital y escuchar el rugido distante de los motores a plena potencia, y su asistente testificaría después que Goering permaneció casi una hora mirando por la ventana en silencio, tratando de asimilar lo que aquello significaba. Esa misma tarde, en un acto de negación desesperada, Goering emitió una orden que se convertiría en una de las más infames de toda la guerra aérea. Cualquier piloto que afirme haber visto cazas estadounidenses monomotores sobre Berlín será arrestado por cobardía y por difundir propaganda derrotista. El alcance máximo de los cazas estadounidenses es el Ruhr. Esto es un hecho científico, una instrucción que generó caos inmediato en unidades que ya estaban moralmente tambaleantes, pues pilotos que habían acabado de sobrevivir combates reales contra Mustangs ahora se veían obligados a ocultar la verdad bajo amenaza de prisión. Algunos comandantes, como el mayor Georg Peter Edert, simplemente decidieron ignorar la orden y aconsejaron a sus hombres que reportaran haber encontrado cazas bimotores para evitar problemas, mientras Galland, profundamente indignado, acudió al Ministerio del Aire el 8 de marzo, con un fragmento de un tanque suplementario de un P-50 y uno, claramente marcado como Made in USA y recuperado en un campo cerca de Magdeburgo, solo para escuchar a Goering declarar con rabia que no importaba si le llevaban un Mustang entero en bandeja de plata, porque era científicamente imposible que los estadounidenses escoltaran bombarderos hasta Berlín. Según las memorias de Galland, fue en ese instante cuando comprendió que Alemania había perdido la guerra, pues si la conducción del Reich no era capaz de aceptar realidades evidentes, no podría adaptar su estrategia ni sobrevivir al poder industrial estadounidense. Para los pilotos de la Luftwaffe, la presencia de Mustangs sobre Berlín no representó únicamente una sorpresa táctica, sino una crisis existencial. Muchos de ellos habían sido formados bajo la convicción de que defendían una fortaleza impenetrable, que la ciencia y la ingeniería alemanas eran superiores, y que el enemigo carecía de la capacidad técnica para proyectar poder tan profundo en territorio alemán. Pero como anotó el Hauptmann Heinz Nocke en su diario el 7 de marzo de 1944, ayer cambió todo. Siempre habíamos sabido dónde estábamos seguros, dónde podíamos reagruparnos, desde dónde podíamos atacar sin interferencia. Esa certeza ha desaparecido. Si pueden llegar a Berlín, pueden llegar a cualquier parte. Ya no somos los cazadores sino la presa, incluso sobre nuestra propia capital. Un reconocimiento crudo de que la aparición de los Mustangs había hecho añicos la ilusión estratégica que sostenía la moral de la Luftwaffe desde 1939, y de que, desde ese día, el dominio del cielo había cambiado de manos para siempre. Para los pilotos de la Luftwaffe, que lograron sobrevivir al choque inicial del 6 de marzo de 1944, la verdadera dimensión de la amenaza que representaba el P-50 y 1B Mustang se reveló en los días posteriores, cuando comenzaron a comparar directamente su rendimiento con el del Bf-109 G6, descubriendo que el Mustang, impulsado por el motor Merlin, alcanzaba velocidades de 437 millas por hora a 25,000 pies, superando ampliamente las 386 millas por hora que podía alcanzar el Bf-109 G6 a la misma altitud, mientras que su ala de flujo laminar le otorgaba un manejo superior en altura, y sus 6 ametralladoras calibre .50 concentraban un volumen de fuego devastador. Pero más que estas cifras técnicas, lo que resultaba verdaderamente perturbador para los pilotos alemanes era la forma en que los Mustangs combatían, pues a diferencia de los cazas estadounidenses anteriores, que debían vigilar cada segundo de combustible y solían realizar un solo ataque antes de retirarse para poder regresar a Inglaterra, los P-51 aparecían sobre Berlín con combustible suficiente para luchar durante 30 minutos, a máxima potencia, y aún así volver con seguridad, permitiendo que ejecutaran múltiples pasadas, maniobraran verticalmente con agresividad
y persiguieran a los cazas alemanes hasta baja altitud, un estilo de combate que muchos veteranos describieron como cazar como si tuvieran gasolina infinita. El Leutnant Fritz Buchholz de JG 301 relató que los Mustangs siempre atacaban desde arriba, aprovechando su ventaja de altitud, y cuando los alemanes intentaban girar para enfrentarlos, los P-50 y uno simplemente realizaban un zoom climb y se elevaban de nuevo fuera del alcance, algo imposible para los Bf-109 o los Fue-190, cuando ya estaban al límite de potencia, y si los alemanes trataban de escapar en picada, los Mustangs podían seguirlos con facilidad. Una situación tácticamente desesperada que convirtió cada encuentro en una lucha desigual. Esta superioridad no solo se debía al rendimiento del Mustang, sino también al hecho de que los pilotos estadounidenses llegaban al combate frescos, sin haber consumido la mayor parte de su combustible antes del primer enfrentamiento, mientras que los alemanes solían estar ya fatigados o preocupados por el consumo de sus tanques, sabiendo que su autonomía les dejaba poco margen para maniobrar con libertad. El piloto alemán, Unteroffizier Erich Pesch, de JG 302, describió cómo los Mustangs jugaban con nosotros como gatos con ratones, realizando múltiples ataques desde diferentes direcciones, sin mostrar prisa alguna por retirarse, algo completamente nuevo para la Luftwaffe, que hasta entonces había contado con la ventaja estratégica de saber exactamente cuándo los cazas estadounidenses tenían que abandonar el combate por falta de alcance. El Oberst Johannes Steinhoff, comandante de JG-77, escribiría después que la aparición de los Mustangs obligó a la Luftwaffe a cambiar por completo su doctrina, pues antes podían posicionarse más allá del alcance de los cazas de escolta estadounidenses y atacar a los bombarderos metódicamente. Pero ahora debían asumir que cualquier formación de bombarderos llevaba Mustangs ocultos, incluso si no se los veía, lo que eliminaba la posibilidad de realizar ataques coordinados de gran escala, y los obligaba a lanzarse a combatir de inmediato con lo que tuvieran disponible, aceptando mayores pérdidas, y con la desesperada esperanza de alcanzar a los bombarderos antes de que los Mustangs los localizaran. Así, la llegada del P-51B a Berlín no solo representó una mejora tecnológica, sino un cambio total en el equilibrio psicológico y táctico de la guerra aérea. A partir de ese momento, la Luftwaffe dejó de dictar los términos del combate y pasó a reaccionar, siempre un paso atrás, ante un enemigo que ya no estaba limitado por la geografía ni por el combustible. La aparición de los Mustangs sobre Berlín no solo transformó la dinámica táctica del combate aéreo, sino que aceleró una crisis estructural que ya venía estrangulando lentamente a la Luftwaffe, la crisis del combustible, pues Alemania dependía casi por completo de la producción sintética obtenida mediante el proceso de hidrogenación Bergius, un sistema industrial gigantesco pero extremadamente vulnerable que convertía carbón en gasolina de aviación y que hasta marzo de 1944 había permanecido prácticamente fuera del alcance de los bombardeos estadounidenses, porque sin escolta de largo alcance los bombarderos no podían sobrevivir lo suficiente sobre los objetivos como para lograr impactos de precisión. Pero la llegada del P-51 Mustang cambió esta ecuación de un día para otro, permitiendo a la octava Fuerza Aérea atacar estos centros vitales con precisión quirúrgica, como quedó demostrado el 12 de mayo de 1944, cuando 800 bombarderos escoltados por 735 cazas, incluyendo 298 Mustangs, golpearon la planta de combustible sintético de Leuna con una fuerza devastadora, lanzando 1.718 toneladas de bombas que redujeron su producción en un 90% en una sola noche. A partir de ese momento, la producción mensual de combustible de aviación alemana se desplomó de 175.000 toneladas a 35.000 en junio y luego a solo 7.000 en septiembre. Un colapso que dejó a la Luftwaffe sin capacidad para entrenar adecuadamente a sus pilotos, pues los vuelos de entrenamiento fueron primero limitados a una vez por semana, luego a una vez por mes, hasta que finalmente desaparecieron por completo
obligando a enviar a combate a pilotos novatos con apenas 50 horas totales de vuelo, en contraste con las 250 horas que habían sido estándar en 1942, y con las 400 o 500 horas que tenían los pilotos estadounidenses antes de llegar al frente, lo que llevó a que muchos jóvenes alemanes entraran en combate sin haber disparado jamás sus armas en vuelo, sin haber practicado vuelo en formación ni maniobras básicas de combate, lo que equivalía, según el testimonio de un veterano transferido del Frente Oriental, a enviar corderos al matadero, porque la crisis no era sólo de combustible, sino de experiencia, de confianza y de todo aquello que convierte a un piloto en un combatiente eficaz. Así, mientras los estadounidenses ganaban libertad operativa gracias al alcance casi ilimitado del Mustang, la Luftwaffe se hundía en una espiral descendente. Menos combustible significaba menos entrenamiento, lo que producía pilotos peor preparados, lo que aumentaba las pérdidas, lo que a su vez hacía necesario conservar aún más el escaso combustible para misiones esenciales, cerrando así un círculo vicioso que erosionó de manera irreversible la capacidad de combate alemana justo en el momento en que más necesitaba sostener la defensa del Reich. La ofensiva estratégica estadounidense, habilitada por el Mustang, había comenzado no solo a destruir aviones alemanes en el aire, sino a destruir la base misma que permitía reemplazarlos y entrenar a quienes debían pilotarlos. Un golpe estructural que, según reconocerían posteriormente historiadores y veteranos, fue tan decisivo como cualquier batalla aérea sobre Berlín. La crisis del combustible, agravada por la ofensiva estratégica habilitada por los Mustangs, se reveló con toda su crudeza el 6 de junio de 1944, día D, cuando el mayor desembarco anfibio de la historia exigía un dominio absoluto del aire sobre las playas, pues aquel día las fuerzas aliadas volaron 674 salidas aéreas, mientras la Luftwaffe solo logró reunir 319, perdiendo 35 aviones en el proceso, de modo que sobre las playas de Normandía prácticamente no apareció oposición alemana, excepto por dos solitarios Fue 190 pilotados por el Oberst Joseph Pips Priller y su escolta, el unteroficier Heinz Wodarczyk, quienes realizaron una única pasada de ametrallamiento sobre Sword Beach antes de huir perseguidos por Spitfires, un episodio que ilustra hasta qué punto la Luftwaffe había dejado de ser un actor decisivo. La incapacidad de enfrentar a los aliados en Normandía llevó a tácticas cada vez más desesperadas, como el concepto de los Sturmgruppen, unidades de asalto equipadas con Fue 198, modificados con blindaje adicional, cañones de 30 mm y parabrisas reforzados, que actuaban como tanques voladores, destinados a atravesar las pantallas de escolta y disparar a quemarropa contra los bombarderos, o incluso embestirlos si era necesario. El 7 de julio de 1944, el Major Walter Dahl, al mando de Ivo JG-3, apoyado por dos Gruppen de Bf-109 de JG-300, lideró uno de los ataques más famosos de estas unidades contra una formación de 24 Liberator cerca de Leipzig, logrando destruir un escuadrón completo de 12 bombarderos del 490 y 2 ND Bomb Group en menos de un minuto. Una demostración impactante del poder letal de los Sturmgruppen cuando lograban alcanzar su objetivo, pero ese éxito momentáneo tuvo un costo catastrófico, pues de los cazas de asalto lanzados, 9 fueron derribados y 3 obligados a aterrizar de emergencia, mientras que los Bf-109 de escolta sufrieron aún más frente a los Mustangs, que, al detectar el ataque, cayeron sobre ellos con ventaja de velocidad, altitud y energía, aniquilando gran parte de las fuerzas alemanas involucradas. Konrad Bauer, uno de los pocos pilotos de Sturmgruppen que sobrevivió a múltiples misiones, describió la experiencia afirmando que volaban a ataúdes, ya que el blindaje que debía protegerlos los hacía tan lentos que los Mustangs podían atacarlos repetidamente a placer y que la orden de embestir si las armas se encasquillaban era absurda, porque rara vez lograban acercarse siquiera a los bombarderos debido a la barrera de escolta que los estadounidenses mantenían constantemente, lo que convertía cada misión en una ruleta rusa con todas las balas en el tambor. Así,
La combinación del dominio estadounidense, la escasez crítica de combustible y la pérdida constante de pilotos experimentados transformó a la Luftwaffe, que en 1940 había sido la fuerza aérea más temida del mundo, en una organización que solo podía lanzar ataques desesperados y suicidas, cada vez más incapaz de influir en el curso de la guerra en el oeste. Ante el derrumbe progresivo de su capacidad aérea y la devastación sufrida por sus unidades de cazas convencionales, el último rayo de esperanza de la Luftwaffe pareció llegar con la introducción del Messerschmitt Me-262 Schwalbe, el primer caza a reacción operativo del mundo, capaz de alcanzar 540 millas por hora, más de 100 mph por encima del P-51D, y que, en manos de pilotos experimentados, podría haber cambiado el curso de la guerra aérea. Sin embargo, su potencial se vio rápidamente anulado por una combinación fatal de retrasos, decisiones políticas erróneas y circunstancias estratégicas desesperadas, comenzando por la insistencia personal de Hitler en convertir el Me-262 en un Blitzbomber, un bombardero rápido, en lugar de permitir que se empleara como caza interceptor, lo que retrasó meses su entrada en combate en el rol para el que había sido diseñado. Cuando unidades significativas finalmente estuvieron disponibles para operaciones de caza a finales de 1944, la Luftwaffe carecía del combustible para entrenar adecuadamente a nuevos pilotos en el manejo de un reactor tan complejo, cuyos motores Humo 004 requerían un toque extremadamente cuidadoso y fallaban con facilidad, mientras que los aeródromos necesarios para operar el caza a reacción estaban bajo constante ataque de los Mustangs, que patrullaban las rutas de despegue y aterrizaje para interceptar a los Me-262 durante sus fases más vulnerables. Incluso Adolf Galland, que había sido destituido como general der Jagdflieger por criticar las políticas de Hitler, recibió el mando de la unidad de élite JB-44 en febrero de 1945, conformada por los mejores pilotos sobrevivientes de Alemania, pero ni siquiera ese grupo de expertos pudo contrarrestar la abrumadora superioridad numérica y operativa de los aliados, pues por cada minuto que un Me-262 estaba en el aire, los Mustangs lo sobrevolaban durante una hora, esperando el momento exacto en que debía descender con motores frágiles, baja energía y trayectoria predecible. Galland comentaría después que podían derribar 1 o 2 bombarderos o cazas en cada salida, solo para descubrir, al regresar, que su propio aeródromo estaba siendo atacado por Mustangs, un ciclo que reflejaba el deterioro total de la infraestructura de la Luftwaffe. Para otoño de 1944, los historiadores hablan del Death of the Experten, la muerte de los expertos, pues los veteranos con docenas o cientos de victorias eran eliminados más rápido de lo que podían reemplazarse, mientras los pilotos novatos entraban en combate con apenas 20 o 30 horas en el Me-109 o FUE-190, y aún menos en el Me-262, mientras que los nuevos procedimientos de entrenamiento se habían reducido a simulaciones mínimas debido a la falta de combustible, lo que llevó a que la esperanza de vida operacional de un piloto recién asignado fuese de solo 7 misiones, en enero de 1945. Johannes Steinhoff, quien sufriría graves quemaduras cuando su Me-262 se estrelló durante un despegue en abril de 1945, escribiría que enviaban niños a su muerte, jóvenes que podían volar formación con dificultad y que debían enfrentarse a pilotos estadounidenses con cientos de horas de combate real, lo que convertía las batallas aéreas en sacrificios inevitables. Las tasas de pérdidas confirmaban esta tragedia. En algunos grupos, el 100% del personal era reemplazado cada mes, mientras unidades como JG-301 perdieron 82 pilotos en los primeros 3 meses de 1945, mientras solo lograban 41 victorias, un balance que demostraba que la Luftwaffe ya no era una fuerza operativa, sino una sombra desintegrándose bajo el peso de la superioridad aérea aliada. Mientras la Luftwaffe sufría la pérdida acelerada de sus pilotos más experimentados y veía cómo los nuevos llegaban al combate sin entrenamiento suficiente,
La ofensiva estratégica aliada, ahora plenamente habilitada por la escolta de largo alcance del P-51 Mustang, comenzó a destruir sistemáticamente la infraestructura industrial que sostenía el esfuerzo bélico alemán, pues los grandes centros de producción aeronáutica en Regensburg, Augsburg, Wiener Neustadt y Leipzig, que antes habían estado protegidos por la distancia y la falta de escolta estadounidense, se convirtieron en objetivos alcanzables con precisión devastadora. Albert Speer, ministro de Armamento del Reich, testificaría después de la guerra que los estadounidenses, gracias al Mustang, eran capaces de ejercer una presión constante sobre la industria aérea alemana. Cada vez que reparaban una fábrica y reanudaban la producción, esta era bombardeada de nuevo pocos días después, obligando a dispersar la fabricación en cuevas, túneles y bosques, lo que incrementó los costos y redujo la eficiencia hasta en un 75%. Aunque irónicamente, Alemania produjo más cazas en 1944 que en 1943, no pudo reemplazar las pérdidas, ya que carecía de pilotos, combustible y calidad en la construcción, pues la producción dispersa y apresurada derivó en aviones con fallas técnicas graves. Motores que deberían durar 100 horas se averiaban después de 10, superficies de control que se atascaban, armas desalineadas, algo que horrorizó al ingeniero Kurt Tank, diseñador del FDV-190, cuando visitó unidades de combate en diciembre de 1944 y constató que estaban recibiendo ataúdes voladores, ensamblados por trabajadores exhaustos, materiales subestándar y controles de calidad inexistentes, muchas veces saboteados por trabajadores forzados. Mientras tanto, los centros de investigación, depósitos de combustible, talleres y redes ferroviarias eran golpeados con igual precisión, lo que estranguló aún más la capacidad de reacción de la Luftwaffe. La evidencia del colapso llegó de manera dramática el 1 de enero de 1945, cuando la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, un ataque sorpresa masivo contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos, que involucró alrededor de 900 cazas, prácticamente toda la fuerza operativa que quedaba en el oeste, en un intento desesperado de destruir aviones en tierra y ganar tiempo. Pero la misión, tan secreta que ni siquiera las baterías antiaéreas alemanas fueron advertidas, condujo a múltiples incidentes de fuego amigo que derribaron decenas de aviones antes de llegar siquiera al enemigo. Aunque el ataque logró destruir 305 aviones aliados en tierra y dañar otros 190, el precio pagado fue irreparable. La Luftwaffe perdió 271 aviones y, lo más devastador, 213 pilotos, entre ellos comandantes de Geschwader, Gruppen y Staffel esenciales que nunca podrían ser reemplazados, un sacrificio que el piloto Hans Kogler describió como la cabalgata hacia la muerte de la Luftwaffe, porque destruyeron aviones que los estadounidenses reemplazaron en una semana, mientras Alemania perdió pilotos que no podía sustituir bajo ninguna circunstancia, y el golpe final llegó en los días posteriores, cuando los Mustangs, con total libertad sobre el cielo alemán, comenzaron a realizar barridos sistemáticos contra aeródromos, columnas de tránsito y aviones inmovilizados por falta de combustible, destruyendo otros 400 aparatos en una sola semana, la mayoría en tierra, lo que llevó al as estadounidense John Meyer, del grupo de caza 352, a declarar que ya no era combate, sino ejecución. Encontraban aeródromos llenos de aviones incapaces de despegar, los ametrallaban hasta reducirlos a chatarra, y no había nadie que pudiera detenerlos. A comienzos de 1945, la Luftwaffe había dejado prácticamente de existir como una fuerza aérea coherente, pues aunque algunos pilotos seguían realizando salidas individuales, ya no podían ejecutar operaciones coordinadas ni defender de manera sistemática el espacio aéreo alemán, y la mera presencia de Mustangs sobre cualquier aeródromo bastaba para condenar a la destrucción a los aparatos estacionados allí. Muchos pilotos comenzaron a negarse a volar, no por cobardía sino por la comprensión lógica de que despegar equivalía a una muerte segura sin posibilidad de cambiar el curso de la guerra, y las consecuencias psicológicas fueron devastadoras,
como lo revelan las entradas del diario de Heinz Nock, quien había participado con entusiasmo en la defensa del Reich, y que finalmente escribió que había perdido a tantos amigos, hombres a los que entrenó, con quienes voló, a quienes consideraba hermanos que ya no veía propósito alguno en seguir combatiendo. Pues los Mustangs están en todas partes. Dominan nuestro cielo. Ya no soy un piloto de caza, soy un objetivo esperando ser derribado. Las estadísticas oficiales capturadas tras la guerra muestran con claridad la velocidad del colapso. En enero de 1944, la Luftwaffe contaba con 2.395 pilotos de caza operativos, número que cayó a 1.523 para junio, el mes del día D, y que se redujo a 742 en enero de 1945, hasta llegar a apenas unos 200 pilotos, todavía volando en abril de ese mismo año, de modo que menos del 5% de los pilotos operativos al inicio de 1944 sobrevivieron ilesos hasta el final de la contienda. La dimensión de la superioridad aérea estadounidense podía medirse también en cifras tácticas. Los P-50 y uno Mustang reclamaron 4.950 victorias aéreas en Europa y destruyeron otros 4.131 aviones en tierra, representando casi la mitad de todas las reclamaciones de cazas de la USAAF en el teatro europeo, con una tasa de pérdidas en combate de solo 1,2% por salida, mientras que la Luftwaffe sufría un 18% de pérdida por misión para 1945, lo que producía una proporción de derribos aproximada de 3,6 a 1 a favor del Mustang. El impacto estratégico sobre los bombarderos fue igual de rotundo. Antes del Mustang, los bombarderos estadounidenses sufrían una tasa de pérdidas del 9,1% por misión, que cayó a 2,5% después de la introducción de escolta de alcance total, reduciendo en un 68% las bajas de tripulaciones. La revolución del alcance quedó ilustrada por las cifras comparativas. Un P-47 tenía un radio de combate de 375 millas, un P-38 de 450, mientras que el P-50 y 1B C alcanzaba 650 millas con tanques suplementarios y el P-50 y 1D 750, lo que significaba que el 100% del territorio alemán estaba dentro del alcance de los cazas estadounidenses. En el ámbito de la producción, Estados Unidos fabricó 15.686 Mustangs con una tasa máxima de 320 por mes a un costo de $51.000, de 1.945 por unidad, mientras que Alemania produjo 25.860 cazas en 1944, pero jamás logró tener más de 1.500 operativos simultáneamente, debido a la pérdida de pilotos, al colapso logístico y a los ataques constantes sobre sus fábricas, y mientras los nuevos pilotos estadounidenses llegaban a Europa con 400 a 500 horas de vuelo, los alemanes entraban en combate con un promedio de 80 horas en 1944 a 1945, una brecha abismal que explicaba por qué la tasa de supervivencia de la Luftwaffe cayó por debajo del 15%, mientras que el 65% de los pilotos de caza estadounidenses lograban completar su gira de servicio. Todas estas cifras demostraban que la aparición del Mustang sobre Berlín no había sido solo un golpe táctico, sino el detonante de un derrumbe estratégico total. La aparición de los Mustangs sobre Berlín marcó un punto de inflexión no solo táctico sino estratégico, pues por primera vez en la historia una nación podía proyectar poder aéreo decisivo sobre la totalidad del territorio de otra potencia industrial, transformando el concepto de guerra aérea y habilitando una ofensiva que paralizaría progresivamente la estructura económica, militar y psicológica del Tercer Reich. El general Karl Spaatz escribiría en su informe posterior que el P-51 Mustang no otorgó simplemente superioridad aérea, sino supremacía aérea, una dominación total que permitía atacar cualquier objetivo en cualquier momento, con pérdidas aceptables, convirtiendo la presencia constante de cazas aliados en un arma psicológica tan eficaz como las bombas, pues desde la primavera de 1944,
La población alemana comprendió que no existía lugar seguro, que las ciudades, fábricas y redes ferroviarias podían ser atacadas incluso a plena luz del día, mientras los Mustangs patrullaban por encima sin oposición. Este nuevo dominio aéreo generó una cascada de efectos estratégicos. Primero, la parálisis industrial parálisis, ya que ninguna fábrica alemana estaba fuera de alcance, y el sistema de producción se vio obligado a dispersarse en instalaciones subterráneas y bosques, lo que redujo la eficiencia entre un 40 y un 75%, dificultó el suministro de piezas y prolongó los tiempos de reparación. Segundo, la aceleración de la crisis del combustible, ya que las plantas de combustibles sintéticos, anteriormente demasiado lejanas para los bombarderos sin escolta, ahora eran atacadas repetidamente con precisión, destruyendo el suministro del recurso más crítico para la Luftwaffe y creando un ciclo mortal. Menos combustible significaba menos entrenamiento, lo que significaba más pérdidas, lo que a su vez requería conservar incluso más combustible y reducía todavía más el entrenamiento, alimentando así el colapso del cuerpo de pilotos. Tercero, el establecimiento de una supremacía táctica absoluta, pues con la Luftwaffe prácticamente expulsada del cielo, las fuerzas terrestres aliadas pudieron operar casi sin restricciones, lo que permitió el avance desde Normandía, la liberación de Francia, la operación en los Países Bajos y el cruce del Rin, mientras que las fuerzas alemanas solo podían desplazarse de noche para evitar la destrucción inmediata por cazas bombarderos. Cuarto, el colapso psicológico, ya que la visión de cazas estadounidenses sobre Berlín, la misma capital que se decía protegida por una muralla impenetrable de distancia y tecnología alemana, destruyó el mito de la superioridad aria y reveló al pueblo alemán que la propaganda que afirmaba la debilidad estadounidense era falsa, lo que envenenó la confianza del público en el régimen. Sin embargo, el Mustang no fue simplemente un avión superior, sino el núcleo de un sistema integrado que combinaba innovación británica, el motor Merlin, producción industrial estadounidense de escala masiva, inteligencia operativa, entrenamiento de élite y adaptabilidad doctrinal, ejemplificado en su evolución. El P-51A con motor Allison tenía un rendimiento limitado en altura, pero el P-51B y C, con el Packard Merlin, 1650-3, transformaron al Mustang en un caza de gran altitud, mientras que el P-51D introdujo la cabina tipo burbuja de 360 grados, 6 ametralladoras con alimentación mejorada, el visor giroscópico K-14, alas reforzadas para portar bombas y sistemas de radio superiores, y posteriormente el P-51H llevó el diseño al límite con una estructura aligerada y un motor más potente, aunque llegó demasiado tarde para combatir en Europa, demostrando que la clave del éxito no fue solo la ingeniería inicial, sino el ciclo continuo de retroalimentación desde el frente. Los pilotos reportaban necesidades operativas y la industria respondía con mejoras rápidas, algo imposible en el sistema alemán, donde la interferencia política de Hitler, las luchas internas de la Luftwaffe y la dispersión forzada de la industria impedían cualquier proceso de mejora sostenida. Los teóricos y planificadores militares del mundo han estudiado desde entonces el caso del Mustang como un ejemplo de cómo la integración, bombarderos, cazas, logística, entrenamiento, inteligencia y producción supera a la excelencia técnica aislada, y de cómo la capacidad de un avión para operar a larga distancia puede redefinir una guerra entera. Range equals options. El alcance equivale a opciones. Y en 1944, el Mustang otorgó a Estados Unidos todas las opciones y dejó a Alemania sin ninguna, inaugurando así la era moderna de la proyección estratégica del poder aéreo. Cuando los Mustangs aparecieron sobre Berlín el 6 de marzo de 1944, su impacto trascendió lo táctico para convertirse en un símbolo del derrumbe total de las suposiciones estratégicas del Tercer Reich, pues para muchos pilotos alemanes, aquel momento fue una revelación devastadora. Los estadounidenses, cuya supuesta debilidad había sido proclamada como dogma por la propaganda nazi,
no solo podían llegar al corazón del Reich, sino que lo hacían con aparente facilidad, escoltando bombarderos a través de toda Alemania y obligando a la Luftwaffe a combatir en su propio cielo sin esperanza de victoria. Para los aviadores estadounidenses, el vuelo sobre Berlín representó la confirmación de un cambio irreversible. Como escribió el teniente Robert Johnson, hoy sobrevolamos la capital de Hitler como si fuera nuestra. Mientras que para pilotos alemanes como el Feldwebel Rudi Müller, la visión de cazas estadounidenses monomotores sobre Berlín generó un sentimiento de derrota inevitable, pues significaba que no quedaba ningún lugar seguro, un miedo que también alcanzó a los civiles, quienes comprendieron que la promesa de la superioridad aérea alemana era una mentira más del régimen para las tripulaciones de bombarderos aliados. En cambio, los Mustangs eran ángeles guardianes, transformando misiones que antes parecían suicidas en operaciones con posibilidad real de supervivencia. A medida que la guerra avanzaba, se hizo evidente que el Mustang había permitido una campaña que desmanteló la Luftwaffe por completo. Entre 1944 y 1945, Alemania perdió unos 45.000 aviones y alrededor de 15.000 pilotos, mientras que solo un 5% de los aviadores operativos en enero de 1944 sobrevivieron ilesos hasta el final, y los bombardeos estratégicos antes imposibles de ejecutar con precisión destruyeron el 35 al 40% de la producción industrial alemana, 61 ciudades, y causaron cientos de miles de bajas civiles. Hermann Göring, interrogado en Nuremberg, lo resumió con brutal claridad. Cuando vi cazas estadounidenses sobre Berlín, supe que todo había terminado, pues el P-51 Mustang había demostrado que la democracia industrial estadounidense podía superar la ingeniería alemana, imponiendo una realidad que ningún eslogan nazi podía negar. La rapidez con que el Mustang evolucionó del prototipo en A-70 y 3X de 1940 al escolta de 1944 ejemplificaba un proceso de innovación continuo y dinámico que Alemania, con su industria bombardeada y su liderazgo caótico, no podía igualar. Mientras que la precisión del bombardeo diurno escoltado permitió destruir objetivos esenciales como plantas de rodamientos, refinerías y centros ferroviarios, reduciendo la producción alemana de combustible en más del 90%. El Mustang se convirtió en un símbolo global, utilizado después en Corea y en fuerzas aéreas que lo mantuvieron operativo hasta los años 80, y su legado doctrinal definió la guerra aérea moderna al demostrar que la supremacía depende tanto del alcance, integración logística, entrenamiento y producción masiva como del rendimiento del avión en combate. Para los alemanes que sobrevivieron, el sonido del motor Merlin quedó asociado a la derrota, mientras que para los estadounidenses fue el eco de la victoria, pero con el tiempo ambos bandos encontraron en el Mustang un puente inesperado hacia la reconciliación. Figuras como Johannes Steinhoff colaboraron con antiguos enemigos en la creación de la Fuerza Aérea de la Alemania Democrática y en el marco de la OTAN, mientras que Adolf Galland, quien en 1984 brindó junto a sus antiguos adversarios, reconoció que el mayor impacto del Mustang no fue solo derrotar a la Luftwaffe, sino ayudar a forjar la paz posterior, pues la misma fuerza que destruyó el poder aéreo del Reich permitió luego la reconstrucción de una Alemania libre. Así, los Mustangs que un día sorprendieron y aterrorizaron a los pilotos alemanes terminaron simbolizando no solo el final de una guerra, sino el inicio de un orden nuevo en el que el antiguo enemigo se transformó en aliado. Y en ese tránsito reside el legado más profundo del P-51, su capacidad de alterar no solo el curso de una guerra, sino también el destino de las naciones que la sobrevivieron.